Pero en realidad, ¿qué es un avivamiento? ¿Y en quién sale este avivamiento personal? Muchos de nosotros podremos pensar que un avivamiento se provoca en una persona que no tiene nada que hacer. Los hombres de afuera dirán esto: una persona que vive así es una persona fanática. Otros dirán: el que vive un avivamiento personal es una persona que está loca por Dios. Pero un avivamiento es mucho más que eso. Un avivamiento personal es mucho más que eso. Difícil de expresar en unas simples palabras, porque una vez que el avivamiento personal llega a tu vida, que ese avivamiento personal llega a tu vida, es porque el Espíritu Santo está tratando de hacer algo más y te está provocando a que ya haya algo más que hacer. Pero en realidad el mayor ejemplo de un avivamiento personal en la Biblia lo encontramos en la vida de Pedro. Es por eso que te cité estos versículos, porque en estos versículos mencionaba la vida de Pedro. Pedro era este hombre lleno de Dios, este hombre lleno del Espíritu Santo, pero en estos momentos Pedro estaba teniendo un avivamiento personal. Yo no me logro imaginar cómo es que sacaban a los enfermos en esa calle, enfermos, y solamente la sombra, lo que cargaba Pedro, que era el Espíritu Santo, lo sabíamos, pero él era que estaba lleno de él. Él mismo estaba teniendo ese avivamiento personal. Y no cabe en mi cabeza que enfermos se tenían que levantar. No cabe en mi cabeza que endemoniados ya no estaban más, eran libres. No cabe en mi cabeza todo esto, porque yo he crecido, y yo creo que muchos de nosotros hemos crecido donde ya escasea mucho esto. Escasea demasiado. Pero incluso hay pastores que nos platican todo esto y nos quedamos maravillados de todo lo que pasa. Nos quedamos maravillados de todo lo que el Señor hizo entre los años 60, 80, incluso del 2000 y todo eso. Pero esta generación está un poco vacía de esto, está un poco escasa de todo esto. Es por eso que el Señor me movía. Tiene que haber un avivamiento personal, porque el avivamiento empieza por ti. Porque aquí empezó por Pedro. Sabíamos que ya tenía una promesa, pero Pedro, al momento de eso, él provocó un despertar nuevamente, y era el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Estos 120 hombres fueron llenos del poder de Dios y provocaron un avivamiento personal en la vida de ellos. Y es lo mismo que el Señor quiere provocar hoy en día. Personas que empiecen a vivir un avivamiento personal para que provoquen algo. Y yo no sé por qué, pero a mí me gusta pensar que veníamos entrando. Cada que entro hacia ciudades veo, esta ciudad puede ser para Dios. Ya es de Dios. Pero me pongo a pensar como una ciudad entera adora a Dios, clama por Dios. Llego a Matamoros y no tarda mucho en que esta ciudad se vuelva a Dios. Entré a Progreso aquí por la caseta y digo, no tarda mucho en que esta ciudad se vuelva a Dios. Pero tiene que haber alguien que se levante con ese avivamiento personal. Tiene que haber varios en esta iglesia. Yo sé que se van a levantar con ese avivamiento personal. Eso que les va a incomodar a que busquen más y más del Señor, como lo hizo Pedro. Es por eso que la vida de Pedro me fascina demasiado. Me encanta cómo él vivió todo esto. Y quiero que seamos un poco más biográficos al ver toda la vida de Pedro. Que Pedro tuvo que tener acciones para que ese avivamiento personal llegara. No solamente fue porque sí, porque el Señor le había dicho. Claro que sí, pero tuvo que pagar algo, tuvo que hacer algo Pedro. Porque había más personas. Había otros 10 discípulos que también lo iban a buscar. Había otras personas que también lo iban a buscar. Pero ¿por qué Pedro? ¿Y por qué queda tan marcado el nombre de Pedro? Porque él tomó 3 acciones, y es justo de lo que te quiero hablar el día de hoy. Acciones que debo tomar para vivir un avivamiento personal. Pero antes de todo esto, quiero explicarte un poco lo que es un avivamiento personal. Un avivamiento personal ocurre cuando permitimos que la convicción del Espíritu Santo nos transforme de una vida que parece menos vida a una vida vibrante y que tiene impacto para el reino de Dios. Un avivamiento personal es estar lleno del Espíritu Santo y dejar que Él obre y haga maravillas a través de la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué me hablas de Pedro? Me preguntarás.
Porque te digo, cuando hablamos de un avivamiento personal cristiano, se refiere a un despertar espiritual que está en una persona y en determinado lugar. Y el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia y que tuvo un tremendo avivamiento espiritual es el personaje, se llama Apóstol Pedro, uno de los 11 que estaba en el Getsemaní. Y me gusta demasiado, porque este Pedro no pudo orar ni siquiera una hora en el Getsemaní, que se quedó dormido. Y cuando se llevaron a su Señor, sacó la espada de volar. Pero este hombre tiene algo muy especial. Terminó negando a Jesús. En el momento que más lo necesitaba, lo volvió a negar 3 veces. Pero a pesar de todo esto, Pedro obtuvo un avivamiento personal, tanto que afectó que al día de hoy seguimos hablando de él. Al día de hoy se vive hablando de él, de este gran ejemplo, como un hombre lleno de Dios. Y es lo mismo que Dios puede hacer en ti y en mí. Podemos dejar huella en este mundo. No sabemos qué tanto le resta este mundo, pero sí podemos dejar huella estando llenos del poder de Dios, estando llenos del Espíritu Santo. Es la única manera que podemos dejar huella. Si quieres ser reconocido, pues podrías hacerte famoso, pero tú estás acá para hacer famoso a Dios. Tú estás acá para que proclamen el nombre de Dios y no para que te vanaglories tú, porque Pedro acá nunca le pasó eso. Antes Pedro sí hacía esto, pero desde el momento que fue lleno, sin darse cuenta, comenzó a estar en boca de todos. Pero era porque buscaba primeramente a Dios. Busquemos siempre esto. Antes de ser ese gran Pedro, viviendo un avivamiento personal, la vida de Pedro era un poco similar a la tuya y a la mía. Y te presento algunas de las características. Era arrebatado, impulsivo, actuaba sin reflexionar. Pedro se conocía por su impulsividad y arrebato, lo que a menudo lo llevaba a actuar sin reflexión. Las consecuencias de sus acciones lo vemos en Mateo 14, 22 y al 33, lo vemos de todo cómo era el carácter de Pedro. Y yo creo que muchos nos identificamos con eso, arrebatados, impulsivos. La característica número 2 es que tenía la confianza en sí mismo. Pedro era este tipo de hombre, ese hombre que todos conocemos. Sí, yo también puedo. Él pudo, yo también puedo. Es ese compañero que siempre dice: oye, no sabes cuánto dormí una hora. No, hombre, yo no dormí nada. Este era Pedro. No se dejaba ganar por nadie. Él tenía la confianza en sí mismo que él también lo podía lograr. Pero Pedro, a pesar de ser todo esto, tenía miedo y duda. Antes de ser ese gran Pedro, él tenía miedo y duda. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos tenido ese miedo y esa duda. Miedo a la persecución. Pedro tenía miedo a la persecución y a sufrir por causa de Jesús, lo que lo llevó a negar a Jesús en aquel momento. Fue por miedo que le hicieran algo. Tenía dudas y temores. Experimentó dudas y temores que lo llevaron a cuestionar su fe y su relación con Jesús. Pero la última dice: falta de comprensión. No entender el plan de Dios. Pedro no entendía completamente el plan de Dios para Jesús, para su propio ministerio. No entendía nada de esto, iglesia. Y yo creo que muchos nos identificamos con esto. Muchas veces hemos tenido miedo. Muchas veces hemos dudado si estamos en el lugar correcto o no. Muchas veces hemos dicho: pues ¿dónde estoy poniendo mi fe? Porque no pasa nada. Pedro era iglesia. Le faltaba comprensión de Dios. Yo creo que muchas veces hemos tomado decisiones erróneas por falta de conocimiento de Dios. Pero a pesar de todo esto, la vida de Pedro, lo único que nos hace pensar es que necesitamos verdaderamente acciones para ver un avivamiento personal. Lo único que nos deja Pedro antes de ser lo único que nos deja ese Simón es que es igual a la tuya y a la mía.
Pero para ver a un Pedro, ese apóstol Pedro, lo único que nos hace falta es un avivamiento personal. Que venga a cambiar nuestra vida, que venga a quitar esa duda, que venga a quitar ese temor, que venga a darle vida a lo que estaba muerto, que venga a levantar lo que se había caído, que venga a darle un giro a nuestra vida, que venga a sorprendernos. Y él lo único que puede hacer es un avivamiento personal, porque este Simón era miedoso, era temeroso, dudaba en sí mismo, era un alzado, pero vino ese avivamiento personal y su vida cambió por completo. Si no tenía vida, lo que era muerto estaba vivo, lo que se había caído se había levantado y su vida cambió por completo. Y es lo único que nos hace pensar Pedro, es que necesitamos un avivamiento personal. Nos deja una clara evidencia de que todos lo necesitamos. Es necesario que cada uno de nosotros conozcamos estas acciones necesarias para un avivamiento personal y seamos desafiados a buscarlas, iglesia. Pero ¿sabes cuáles son estas acciones que tomó para vivir un avivamiento personal? Y entramos acá, iglesia. La primera acción que tomó Pedro para vivir un avivamiento personal fue un arrepentimiento verdadero. Y lo vemos en Juan 21, 15 al 19, en esta conversación tan hermosa. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Con esto Pedro le estaba mostrando, estaba reconociendo su debilidad. Y muchas veces eso es lo que nos ha pasado, iglesia. Que queremos ir: yo sí quiero ese avivamiento personal, me gusta el fuego, me gusta que hablen del Espíritu Santo, me gusta que hablen en lenguas. Pero no tenemos ese arrepentimiento verdadero. Te dije que Pedro era muy impulsivo, sí. Pero cuando negó a Jesús, él fue y se escondió tras de una barca, lo que volvía a hacer, lo que hizo al principio. ¿Recuerdas cuando Jesús llamó a Pedro? Él estaba pescando y de la misma manera. Cuando negó a Jesús, se fue y se escondió a donde Jesús primeramente lo había llamado. Y es lo que nos ocurre muchas veces. Muchas veces después de que fallamos nos vamos y nos escondemos. Y eso del avivamiento, eso del fuego se nos fue. Vamos y nos ocultamos en aquel escondite en el que nos gusta estar. Pero hoy Jesús ha venido a decirte: sal de ese escondite. Si quieres un avivamiento personal, sal de ese escondite. Ya no busques más, ya no te pongas en aquella barca. Sal de ese escondite, porque tengo algo especial para ti. Tengo un avivamiento personal. Tengo que llenarte, iglesia. Tengo que llenarte para que te conviertas en este gran hombre. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? Muchas veces nos vamos y nos escondemos detrás de algo. Mi escondite es mi cuarto. Y te soy sincero, después de que le he dicho: Señor, ya no puedo, voy y me escondo en mi cuarto y voy y me encierro. Paso horas ahí escondido. Paso horas detrás de allí, detrás de un celular, detrás de una televisión, viendo qué hacer y qué se me pierde el tiempo. Y yo creo que muchos de acá se han escondido. Tal vez tu escondite se llama trabajo. Tal vez tu escondite se llama quehacer del hogar. Tal vez tu escondite es algún deporte. Pero el Señor hoy te ha dicho: sal de ese escondite, que tengo algo contigo, iglesia. Él reconoció la debilidad que tenía. Pedro reconoció todo esto. Conocía del pecado y reconoció tu pecado. Señor, tú sabes todo. Al decirle todo esto, Pedro le estaba diciendo: Señor, tú sabes. Tú sabes, Señor. No hubo necesidad, Señor. Sí, te negué 3 veces. Ya sabía, Jesús ya sabía lo que iba.
Señor, tú sabes todo. Le reconoció que había fallado, reconoció que era un débil. Señor, sí, ya te fallé. Reconoció todo esto, iglesia, y muchas veces la soberbia de nosotros no nos hace decir: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Nos hicimos de un saco, de una corbata, bien arreglados todos, pero nunca le hemos dicho: Señor, perdóname. Y nos cuesta decirlo por la soberbia de hoy en día, que un cristiano esto, que un cristiano lo otro, el omega ser cristiano. Fíjate que no. Primero debes de pedir perdón. Si queremos un avivamiento, pide perdón primero. Arrepiéntete verdaderamente. Eso era lo que hizo Pedro. La primera acción fue arrepentirse verdaderamente. Hubo un remordimiento y un dolor. Al entablar esta plática con Jesús, Pedro tenía ese remordimiento de que: Señor, ya te fallé, perdóname. Yo no me imagino a Pedro entablando esta plática sin que se le saliera una lágrima, sin que se le saliera algo. Había un remordimiento en él. Y lo curioso es que ese mismo día que Pedro lo negó 3 veces, ese mismo día hubo un Judas que lo vendió. Y me quiebra la cabeza esto, que Judas aparentemente se arrepintió ya aventando sus monedas, pero después fue y se colgó. Pedro se arrepintió yéndose a una barca, pero entablando una conversación con Jesús se arrepintió verdaderamente, lo que Judas no hizo. Pedro sí lo hizo: Señor, yo quiero seguir, estoy arrepentido verdaderamente, tengo remordimiento de lo que te he dicho, sé que te fallé, de lo que te hice, ya no lo volveré a hacer. Y es lo que muchos de nosotros hacemos. Muchas veces hemos pecado y por lástima, lo hacemos por lástima. Te fallece. Pero Pedro no nos deja eso. La historia de Pedro no nos deja esto. Pedro nos dice que se dolió tanto. Pedro nos dice que con ese: Señor, tú lo sabes todo. Se estaba remordimiento, tenía un remordimiento porque: Señor, ya no te quiero fallar más. Iglesia, hoy te pregunto: ¿te estás arrepintiendo porque ya no quieres fallarle más o por lástima? Porque son dos cosas diferentes. Judas se arrepintió por lástima y Pedro se arrepintió porque ya no quería fallarle más. Hoy en día es esto muy común. No te arrepientas por lástima, arrepiéntete con ese remordimiento. Pide perdón con ese remordimiento de: Señor, ya no te quiero fallar más. Sabemos que la carne es débil, en otras cosas pecamos, sabemos que es muy fácil pecar, pero también debemos de sentir este remordimiento por lo que Jesús hizo en esa cruz. Hace poco lo recordamos con esas 7 frases, oraciones en el día de resurrección durante esa Semana Santa. Pero nunca olvides esa cruz, que por esa cruz obtenemos la gracia. Nunca olvides esa cruz, porque el día que tú olvides esa cruz estaremos completamente perdidos, porque la única, a través de eso es lo único que podemos obtener un perdón. Y aún así nos damos a la dicha de pedir perdón solo por lástima. No pidamos perdón solo por lástima. Dile: Señor, ya no quiero fallar más. Me quiero esforzar para hacer algo. Me quiero esforzar para que tenga un avivamiento personal. Gloria a Dios, aleluya. Se necesita sinceridad, iglesia. Ser sinceros con Dios y no negando nada. Hacerlo por remordimiento, con esa lástima, con ese dolor, con ese dolor, con ese desgarro. En el Antiguo Testamento muchos de los personajes que leemos decían que se rasgaban sus vestiduras al momento que le habían fallado a Dios. Se rasgaban sus vestiduras y era un símbolo de duelo, que estaban dolidos porque le habían fallado a Dios. Estaban dolidos porque le habían fallado a Dios. Y hoy en día pecamos y parece que no está pasando nada. Me perdona Dios. Me perdona Jesús. Hoy en día es muy común eso. Ya no nos cuesta nada. Y sabemos que sí, pero no se trata de esto, iglesia. Sabemos que sí obtenemos perdón, pero no se trata de esto, iglesia. Hay intenciones dentro de tu cabeza, hay intenciones dentro de tu mente que tú crees que Dios no va a verlas. Si queremos un avivamiento personal, debemos de tener esta primera acción: un arrepentimiento verdadero.
Y es lo que nos lleva a la segunda opción que tuvo Pedro para vivir un avivamiento personal, que es vivir en completa obediencia. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Me gusta demasiado. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Y sabes por qué me gusta demasiado? Porque ese Pedro, ese Simón, que antes era impulsivo, ¿tú crees que se iba a esperar? ¿Se iba a esperar esos 10 días? ¿Tú crees que una vez Jesús yéndose, tú crees que Pedro, antes de tener ese arrepentimiento verdadero, tú crees que ese Pedro se tenía que quedar? Ese Pedro, ese Simón no se iba a quedar. Yo me imagino que ese Pedro hubiera sido el primero que se hubiera levantado y ya me voy. Ya me voy. No va a pasar nada. Pero sin embargo lo vemos que después de esto, después del avivamiento, después de ese arrepentimiento verdadero, Pedro es uno de los que estaba allí, que se puso al frente como líderes. Después de ese arrepentimiento verdadero, Pedro estaba allí, permaneció durante esos 10 días y sabemos lo que ocurrió después, pero vivió una vida en completa obediencia, que es la segunda opción, iglesia. La forma correcta de llevar una vida completa en obediencia es perseverar. ¿Tú crees que Pedro no perseveró en ese momento? Perseverar es algo que a muchos de nosotros nos cuesta demasiado. Incluso a mí me cuesta perseverar en decir: ya no aguanto más, ya no aguanto más. En realidad tienes algo que hacer. En realidad vas a hacer algo, Dios. Iglesia, persevera siempre. Vive en completa obediencia al Señor, perseverando. La mejor manera, la manera correcta de vivir en completa obediencia es perseverando, siguiendo al pie de la letra lo que el Señor le había dado. Pedro siguió al pie de la letra lo que Jesús le dijo: no se vayan de ir hasta que reciban la promesa que habían oído de mí, la promesa que escucharon de mí, que era la del Espíritu Santo. No te vayas a ir, Pedro. Iglesia, no te vayas a ir hasta que recibas la promesa que el Señor ya te ha dado. Persevera, porque eso es vivir en completa obediencia. No te vayas a ir, persevera hasta el final, porque Pedro obtuvo una recompensa, y que no cabe duda que tú también tendrás una recompensa después de la promesa que el Señor ya te ha dado a ti. Pero hace falta perseverar, iglesia. La forma correcta de llevar una vida en completa obediencia es valor y confianza. Pedro se tuvo que armar de valor y decir: Señor, aquí voy a esperar, aquí voy a esperar, Señor, aquí voy a esperar. Tuvo que dejar familia. Durante esos 10 días tuvo que dejar familia. Pedro tenía familia, lo sabemos, porque Jesús oró por su suegra. Entonces sí tenía familia. Pero durante estos 10 días le prestó la atención a esa promesa que Dios le había dado. Tuvo que armarse de valor. Tuvo que armarse de valentía, esperar hasta que la promesa de Dios se cumpliera. Hoy en día, si tú quieres tener ese avivamiento personal, debes de armarte de valor, debes de armarte de valentía, decirle: no me muevo hasta que suceda algo más, no me muevo hasta que suceda algo más, no me muevo hasta que vea la promesa de Dios cumplida, hasta que me vea ese avivamiento personal, hasta que el Espíritu Santo me llene, hasta que el Espíritu Santo me bautice, pero no me muevo. Y hoy somos hoy en día cristianos express. Nos gusta de volada las cosas. Nos gusta de volada las cosas. Si el Señor no me contesta, le doy un lapso de 3 días. Si no me contestas, Dios. Pero iglesia, de esto no se trata. No se trata de esto. Y es cierto, el Señor, no dudamos de la capacidad que Él tiene para que nos dé esas promesas. Estas palabras que muchos profetas nos han dicho. Varones de Dios que han llegado y parece que se conocieran todo, ¿verdad? Pero es el mismo Dios. Y no cabe duda que el Señor nos puede responder de un día a otro. Pero te has puesto a pensar que si el Señor te hubiera cumplido la promesa que tú tanto anhelabas, de un día a otro, ¿qué hubiera pasado? Seguramente el día de hoy muchos de nosotros no estuviéramos acá. Seguramente el día de hoy muchos de nosotros estuviéramos sin vida también. Si un día a otro el Señor nos hubiera contestado esa oración, esa petición tan grande,
muchos de nosotros no estuviéramos acá. Pero el Señor tiene planes, tiene otras cosas que tú no sabes, que tú y yo no sabemos y no somos capaces de descifrar. La forma correcta de llevar una vida en completa obediencia es teniendo fe. Claramente, Adrián, perseverar y tener valor, pues debes de tener fe. Pero por si les quedan las dudas, vivir en completa obediencia es tener fe, iglesia. Esa fe escasa. Yo estoy cansado de que me digan, es que Dios ya no va a hacer nada, Adrián. O como me dicen, es que Dios ya no va a hacer nada, Pepe. Y yo también me he desanimado diciendo, encerrándome en mi cuarto, Señor, ya no vas a hacer nada, ¿verdad? Señor, ya no vas a hacer nada. Iglesia, si tú estás pensando que el día de hoy Dios ya no va a hacer nada, estás muy equivocado. Dios todavía tiene algo especial para ti. Dios todavía tiene alguien que Dios todavía tiene alguien pensado para que se levante en este lugar. Estoy a cargo de un grupo de jóvenes allá en la iglesia. Para los que han trabajado con jóvenes, muchas de las veces se ha complicado la cosa. Y me encerré en ese cuarto, en mi escondite, como lo hizo Pedro. Jesús fue por mí, me dijo, levántate, ya estoy. Pero en ese camino yo iba dudando. Mi fe se había debilitado, ya no estaba perseverando y ya no tenía ese valor y esa confianza. Y parece que los mismos jóvenes como que no se ayudan. Los mismos miembros de la iglesia como que no nos ayudan. Las mismas personas que nos están rodeando como que no nos ayudan. Y se pierde tu fe, iglesia. Pero ¿sabes lo que me decía el Señor? Levántate, porque si no, ¿quién les va a predicar? Levántate, porque si no, ¿quién se va a levantar? Levántate, porque tú estás diseñado para que levantes a otros, motives a otros. Y si tú no estás listo, ¿a quién motivo yo? ¿A quién levanto yo? ¿Y quién le predica a ellos, iglesia? Si tú no estás motivado y si no tienes fe, ¿a quién Dios va a levantar? Iglesia, hoy en día hay muchas personas que se les va todo esto. Su fe se debilita. Y hoy es muy habitual ver a los cristianos, ver a los hermanos esquiando de esa mano. Tengo depresión. Me está pasando esto. Tengo ansiedad. Y yo no niego que la ansiedad sea algo grave. Pero iglesia, si alguien no se levanta de entre nosotros, ¿quién? Si alguien no se levanta de entre nosotros, ¿quién se va a levantar? Los pastores siempre van a estar ayudándonos, pero tiene que haber alguien de los miembros, alguien de los líderes que se tiene que levantar y mover, impulsar a alguien más, que por esa puerta entren más personas que tú has evangelizado, que tú les has hablado de Cristo. Y es a través de esto donde se va encendiendo más y más el avivamiento personal. Después del arrepentimiento verdadero, tiene que haber una vida en completa obediencia. Y es lo que nos lleva a la tercera acción. La tercera acción que debo tener para un avivamiento personal es anhelar la promesa del Espíritu Santo. Y lo vemos en el libro de Hechos. En el capítulo 1, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pero me gusta lo primero, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Parece que los tenemos todos estos. Y me llena mucho de esto. Anhelar la promesa del Espíritu Santo. Eso es de las últimas acciones que hizo Pedro para obtener ese avivamiento personal. Pero ¿cómo lo anheló Pedro? En oración. Y voy a lo mismo. Oraciones de 15 minutos. Oraciones de 5 minutos. Express. Recién horneadas, ¿verdad? De microondas. Iglesia,
No sabes cuánto tiempo se llevó Pedro allá adentro. No sabes qué tanto tiempo pasaba de rodillas Pedro ahí. Esos 10 días, tú no sabes qué tanto Pedro se inclinaba. Yo me imagino que Pedro pasó demasiado tiempo ahí. Y me dirás, pero Adrián, el Señor ya le había prometido. Pero tú crees que si ninguno de esos 120 se hubieran hincado a orar, si ninguno de esos 120 hubieran perseverado unánimes, ¿tú crees que el Señor hubiera contestado la oración? ¿Tú crees que hubiera visto una iglesia primitiva? Yo me pongo a pensar, y la Biblia no nos relata nada de esto, pero me pongo a pensar, si esos 120 no hubieran hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Si Pedro no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? No conociéramos nada de Pedro. Si los que estaban ahí no hubieran hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Debemos anhelar la promesa del Espíritu Santo a través de la oración. Anhelar la promesa del Espíritu Santo, iglesia, es lo más hermoso que podemos tener como creyentes. Es lo más hermoso que podemos obtener como creyentes. Muchos sienten como un fuego, muchos otros sienten como una electricidad, que cuando llega el Espíritu Santo la piel se le pone chinita. Pero es más que eso, iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es más que eso. Pero la única forma que debemos anhelarla es orando. En esta oración, yo no sé, pero hoy en día, ya hace tiempo que yo le digo, Señor, bautízame hasta cuando como. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Señor, bautízame, 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 y no pasa nada. Llegan otros nuevos miembros, paquete completo. Son salvos y a la vez son bautizados con el Espíritu Santo. Tú te pones a pensar, Señor, ¿y a mí? ¿Y a mí, Señor? Y muchas de las veces me ha ocurrido eso. Señor, le digo, bautízame, Señor, bautízame. Me voy a acostar, le digo, Señor, bautízame. Pero me pongo a pensar en la vida de Pedro. Sé que fueron 10 días. Sé que fueron 10 días, pero en esos 10 días el apóstol Pedro decía, Señor, que llegue la promesa del Espíritu Santo. Señor, que llegue la promesa del Espíritu Santo. Señor, que llegue la promesa del Espíritu Santo. Iglesia, lo único que debemos de hacer para tener ese avivamiento personal después de las 2 acciones es anhelar completamente la venida, la promesa del Espíritu Santo en tu vida, el bautismo del Espíritu Santo en tu vida. Porque después de que llegue el bautismo del Espíritu Santo, tu vida cambia por completo. Tu vida ya no es la misma y tu vida se vuelve en un avivamiento personal. Anhelarla con un ruego, con un ruego desesperante. Te digo que en el Antiguo Testamento se rasgaban sus vestiduras y decían, Señor, Señor. Por muchas de las veces hemos dicho, Señor, bautízame. Pasan los días y ¿dónde está tu oración? Pasan los días después de esto y ya no ocurrió nada. Y yo he sido alguien al que le ha pasado esto. Después de que el Señor no me contesta esto, Señor, ya me enfoco en otras cosas. Pero iglesia, hoy vengo a recordarte que la promesa del Espíritu Santo sigue estando activa. La promesa de que tú seas lleno sigue estando activa. La promesa de que tú seas bautizado con el Espíritu Santo sigue estando activa. No ha caducado y ni caducará. La promesa del Espíritu Santo que te bautice, que te llene, sigue estando activa. Y tú digas, a lo mejor, ya sí fui bautizado, hablé en lenguas, pero ya no ocurrió nada más. Eso no es, vamos por más. No te canses de buscar la promesa del Espíritu Santo, porque el día que tú dejes de buscar la promesa del Espíritu Santo, estás perdido, querida, estás perdido, querida. Busca siempre la promesa del Espíritu Santo, porque un creyente que no es lleno del Espíritu Santo, ¿de qué nos vale? Un creyente que no busca la presencia del Espíritu Santo, ¿de qué vale? Iglesia, busca siempre la llenura del Espíritu Santo. Si no has sido bautizado, busca siempre el bautismo del Espíritu Santo. Pero tú dirás,
Pues sí, puedo vivir sin la promesa del Espíritu Santo. Y no lo niego. Pero la promesa del Espíritu Santo es algo tan especial. Es algo tan hermoso. Que tal vez muchos ya lo experimentaron. Muchos otros no lo han experimentado. Muchos lo relatan como que es un platillo fuerte del Evangelio. Y lo que me gusta de Pedro es que él fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos 2 vemos cómo él fue lleno. Y después de que fue lleno, se levantó como ese gran líder y dio un discurso. ¿Y alguien sabe la historia? ¿Cuántos hombres se convirtieron? ¿Cuántos hombres se convirtieron? Después de esto, ¿cuántos hombres se convirtieron? Lo que me gusta de esto es que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, tiene algo que quiere hablarle a las demás personas. Tiene algo, quiere contarle a los demás lo que me pasó a mí. Oye, no creerán lo que me pasó a mí. Yo fui lleno del Espíritu Santo. Yo fui lleno del Espíritu Santo. Y después de esto se convirtieron 3,000, después 5,000. Y después armó un gran movimiento en esta iglesia primitiva. El libro de Hechos se trata de esto, de la llenura del Espíritu Santo. Pero si esos hombres no lo hubieran buscado, ¿qué hubiera pasado? No se detiene nada de esto, iglesia. Pero busca siempre la promesa del Espíritu Santo. Esa es la tercera acción. Anhela la promesa del Espíritu Santo. Si alguien quiere un avivamiento personal, debe buscar la promesa del Espíritu Santo. Con esto termino, iglesia. El día de hoy yo te he hablado de 3 acciones que debemos tener para vivir un avivamiento personal. La primera de ellas es un arrepentimiento verdadero. La segunda acción es vivir en completa obediencia. Es complicado, ¿verdad? La tercera acción es anhelar la promesa del Espíritu Santo. Iglesia, ¿has tenido un arrepentimiento verdadero? ¿De cuándo acá no le dices al Señor, perdóname, de verdad? Yo no quiero volver a fallarte. ¿De cuándo acá le dices al Señor, Señor, perdóname de verdad? No quiero volver a fallarte. Es el primer paso, pero muchas veces es la primera acción, pero muchas de las veces se convierte en la última acción. Esa última acción es un pasito, iglesia. Arrepiéntete verdaderamente. Arrepentámonos verdaderamente, no por lástima como lo hizo Judas, sino por ese remordimiento que lo hizo Pedro, de que ya no quería volverle a fallar a su Creador, ya no quería volverle a fallarle a su Maestro. Después de que Jesús ya no estuvo, que sintió el Espíritu Santo. Y es cierto, es muy seguro que Pedro se haya equivocado una que otra vez, pero él ya no se fue y se escondió. Él seguía al pie. Iglesia, estamos viviendo en completa obediencia. De lo que te ha dicho el Señor, ¿has seguido en completa obediencia todo esto? ¿O hace tiempo que ya dejaste la obediencia a un lado? ¿Hace tiempo que ya no perseveras? ¿Hace tiempo que ya no tienes ese valor y esa valentía para perseverar? ¿Hace tiempo que ya perdiste tu fe? Iglesia, la última opción es la que me llena demasiado. Iglesia, estás anhelando al Espíritu Santo. Hoy en día se ha dejado el Espíritu Santo por un lado, como si fuera algo elegante, algo con decoro. Te hago una pregunta: ¿estás anhelando verdaderamente la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces no te has desgarrado por Él? ¿Cuántas veces no le has dicho, Señor, bautízame? ¿Cuántas veces no le has dicho, Señor, lléname?
O hace tiempo que ya no le dices nada de esto. Hoy en día, solamente el 30% de todos los cristianos en una iglesia tienen el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿dónde queda el otro 70%? En venir solamente los domingos y aplaudir, en levantar tus manos. Que no niego que no esté mal, pero iglesia, no mueras de esa manera. Tiene que haber un avivamiento personal, porque este mundo tiene que conocer que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que está en todo lugar, que hay un Dios que todo lo sabe y que hay un Dios que salva, hay un Jesús que perfecciona, hay un Jesús que liberta. Este mundo tiene que saber que hay un Dios poderoso, que hay un Dios verdadero, que ha hecho los cielos y la tierra y es creador de todo esto. Este mundo tiene que saber quién es Dios. Pero si no hay ese despertar, esa inquietud por buscar más y más, ¿cómo va a ser, iglesia? Sé que el Señor levantará piedras, pero no dejes que te cambie por una piedra. No dejes eso. Tú tienes el día de hoy la oportunidad. Y yo no he venido desde allá a decirte, tú dices todo esto, pero tú, iglesia, yo no te hubiera hablado el día de hoy de esto, porque me sentiría incómodo hablarte algo que no estoy viviendo, iglesia. Yo te hubiera hablado de otras cosas. El día de hoy se predica mucha bendición, muchas otras cosas, prosperidad y todo lo demás, iglesia. Pero el Señor inquietaba mi vida, porque tiene que haber un remanente que se levante avivado. Tiene que haber un grupo de personas que se levante avivada, que diga: yo quiero más de ti, Señor. Que no se conformen con lo mismo, que no se conformen con lo de domingo, con lo de viernes, sino que cuando lleguen en su casa digan: yo quiero más, Señor, yo quiero más, Señor. Y yo sé que aquí hay personas que le han dicho: yo quiero más y más, que no se conformen con lo mismo. Así que el día de hoy yo te hago una invitación. La invitación es esta, iglesia. ¿Quieres vivir en esa vida de un creyente normal? ¿Quieres vivir en esa vida teniendo un avivamiento personal? Te invito a que te pongas sobre tus pies. ¿Quieres vivir como un creyente más?